Hola a todos y a todas y hola también a Carolina y Alexis que están acompañándome aquí desde la biblioteca. Muchísimas gracias a todos por venir y por mostrar este interés en la sesión de la biblioteca. Nos estamos muy contentos. Voy a empezar lentamente, pero sabiendo que hay bastantes personas que se han apuntado y que a lo mejor se van uniendo. De todas maneras, la sesión va a quedar grabada. ¿Está ya grabándose? Disculpa. Sí, sí, sí. Vale, pues ya está grabándose, así que cualquier cosa pues se puede visitar, ¿no? Voy a empezar a presentar. A ver. Se ve, entiendo mi pantalla. Yo, bueno, Sí, muy vale, bien. muchas gracias. Pues nada, mi nombre es Andrés, trabajo en la biblioteca de la UNED y voy a hacer esta sesión sobre el depósito en el repositorio y más específicamente, ya que sé que a muchos de vosotros os interesa, sobre la relación del repositorio y la convocatoria de sexenios de este año, bueno, del año pasado realmente, del 2023, que empieza este año 2024. Como esta sesión la anunciamos el año pasado y empezó a haber muchísimas muestras de interés, pues decidimos que vamos a repetir básicamente la misma sesión durante todo el tiempo en el que esté abierta la convocatoria de sexenios. Ahí tenéis las fechas, son dos fechas por la mañana y bueno, a las 12 de la mañana y dos fechas a las 4. La sesión va a ser la misma, pero lo bueno de esta sesión, ahora lo vamos a ver, es que va a haber una sesión siempre de preguntas y respuestas. Entonces, si os queda algo pendiente o si lo estáis viendo en la grabación y queréis preguntar en directo, pues podéis venir cualquier otra de las fechas. Lo que vamos a ver hoy, como decía, va a tratar sobre el depósito en el repositorio y específicamente sobre el mandato legal y sobre el mandato de la convocatoria de ANECA. Vamos a empezar también con algunas consideraciones previas para luego ir viendo caso por caso, pues qué sucede con los artículos, qué sucede con libros, capítulos, actas de congreso, qué sucede con los conjuntos de datos, si es que alguno va a presentar a la NECA un conjunto de datos, y luego, paso a paso, vamos a ver el procedimiento de depósito en los repositorios de la UNED, en espacio y en ciencia de datos. Vamos a ver la diferencia entre los dos y cómo funciona. Y para terminar, pues eso, lo que comentaba antes, una sección que para mí es la más importante, que es la parte en la que vamos a poder hacer preguntas y respuestas sobre lo que podamos solucionar aquí. Así que si tenéis cualquier pregunta, pues en este momento, o sea, en la última sesión la última parte de la sesión será el momento, ¿no? También podéis escribir preguntas a través del chat. Mis compañeros Alexis y Carolina van a estar pendientes por si pudieran solucionar cualquier cosa, pero de todas maneras vamos a repasar las preguntas también al final. Y bueno, si es una cuestión de que no se ha entendido algo en concreto o hablo muy deprisa, pues me podéis decir en cualquier momento. Como decíamos, para comenzar vamos a dar una introducción un poquito breve. Bueno, voy a intentar que sea breve porque es un tema bastante interesante, con mi punto de vista, y bastante complejo. ¿De dónde sale esta sesión, ¿no? ¿Por qué estamos hablando ahora mismo de sexenios y de repositorios? Bueno, ya imagino que a todos nos suena el movimiento de acceso abierto, que tiene ya una historia de más de 20 años, aunque parezca mentira. La primera declaración de acceso abierto fue en 2002 y ya hace más de 20 años de esto. Y bueno, con las primeras declaraciones, bueno, con la primera declaración de Budapest empezaron a surgir otra serie de declaraciones en Berlín, en Bethesda, en Alhambra, en España, en Alhambra. Lo que vienen a decir más o menos es siempre la misma idea. Hay un problema claro de acceso a los documentos científicos, que además muchas veces están financiados con fondos públicos y necesitamos que las bibliotecas principalmente puedan bueno, existía una situación en la que las bibliotecas no podían acceder muchas veces a todas las revistas porque tenían unos costos muy elevados y necesitábamos un acceso abierto y gratuito.
Este movimiento, que empezó con mucha fuerza, fue lo que en esencia facilitó que en el 2011, en la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, encontrásemos en España el primer mandato de acceso abierto a los documentos científicos. Vamos a verlo más adelante, así que no me voy a detener. Em, pero en resumen, el mandato de depósito era sobre artículos, exclusivamente. Aparte de esto, de manera paralela, se empieza a hablar también de una necesidad no solo de acceder a los artículos, a los documentos, pero también a los datos de investigación. Se empieza a hablar de la necesidad de datos en abierto, se crea un nuevo concepto que vamos a ver también por encima un poco más adelante, que son estos datos FAIR, y cada vez más voces hablan de la necesidad de no solo tener referencia de las fuentes secundarias que consultamos, sino de las fuentes primarias, es decir, de los datos de donde sacamos las afirmaciones que hacemos en nuestra investigación, ¿no? Esta corriente de datos FAIR y abiertos, pues tuvo un espaldarazo muy grande con el mandato Horizonte 2020 en el programa marco anterior de la Comisión Europea, cuando en 2017 se creó, o sea, se dispuso un mandato de datos FAIR para todos los proyectos de Horizonte 2020, que si habéis participado en alguno, pues ya será más familiar. De manera también, al principio, digamos, separada, pero casi también paralela y además últimamente cada vez más entremezclada, se empieza a hablar de la necesidad de cambiar la manera en la que evaluamos la ciencia, que es cuando ya nos suena un poco más el tema de ANECA y el tema de los sexenios. Primero con la Declaración de San Francisco, en la que se establecen los principios DORA, que seguramente hayáis escuchado. En resumen, lo que se habla es de la necesidad de cambiar la manera en la que evaluamos, de a lo mejor dejar de lado un poquito, digamos, el centralismo que tiene el poder de una sola métrica, que es el factor de impacto, y acompañarla con otras métricas y con una evaluación más cualitativa. Y lo que sí que sin duda transforma el panorama es el acuerdo de la coalición Coara, que también seguramente hayáis escuchado últimamente por aquí, por allá en los últimos meses. Este acuerdo de Coara básicamente propone una idea similar, que hay que pasar a una evaluación más cualitativa, no tanto basada en una serie de métricas concretas, además de entidades privadas, y hay que transformar, y además hay que transformar la evaluación cuanto antes. En España este acuerdo tuvo un impacto tremendo, si no me equivoco, es el país con más firmantes del acuerdo. Y bueno, en el 2023, el año pasado, ANECA se adhiere a este acuerdo y además se compromete a transformar sus modelos de evaluación, ¿no? Que incluye las acreditaciones, con un nuevo decreto de acreditaciones, incluye los sexenios, que es lo que vamos a también a ver hoy, con los nuevos criterios de los sexenios, y se compromete a transformar de manera integral todos los procesos de evaluación. Es por eso que hablamos muchas veces que de un movimiento de acceso abierto se ha pasado a hablar a un movimiento de ciencia abierta, que es mucho más completo, que incluye diferentes perspectivas de la ciencia. Digamos que todos los procesos que forman parte del proceso investigador y de comunicación científica, incluye, por ejemplo, todos estos que hemos visto, pero también temas como la ciencia ciudadana o bueno, el software libre, etc., ¿no? Y para finalizar, sin meterme mucho en detalle, porque lo vamos a ver más tarde, después de todos estos cambios, también conviene mencionar la modificación de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en 2022, que vamos a comentar más adelante, de la LOSU, de la nueva Ley Orgánica de Universidades, que van a ir en línea con este nuevo concepto de ciencia abierta. Vamos ya a lo que es el detalle, ¿no? Aquí vemos mucho texto, no quiero asustaros, pero esto es el texto que he sacado directamente del decreto de nuevos criterios para la evaluación de sexenios, ¿no? Que se publicó a finales del año pasado. En los nuevos criterios para los sexenios, básicamente se dice claramente que en cumplimiento con la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, se requiere el depósito de las aportaciones sometidas a la evaluación de los sexenios. Es decir,
las aportaciones, las 5 aportaciones que vayamos a presentar a los exenios, más las 2 aportaciones sustitutorias, necesitan estar depositadas en un repositorio. Repositorio institucional, temático o generalista de acceso abierto. Y además especifica, para que no haya ninguna duda, que hablando de artículos, de libros, de capítulos de libros, porque al principio hubo una cierta asunción de que se hablaba solamente de artículos como en la primera ley de la ciencia, pero se habla de todos los resultados y nos explica algo que vamos a ver un poquito más adelante en el tercer párrafo, que el depósito puede hacerse en acceso abierto, en acceso restringido, embargado o con acceso solo a los metadatos. Esto también ha supuesto alguna pregunta, pero lo vamos a ver un poquito más adelante y esto es que a lo mejor resulta contraintuitivo, pero el depósito no significa lo mismo que el acceso al documento. Puede estar depositado en un repositorio sin que haya acceso al documento. Además, como novedad y adaptándose a los cambios de la ciencia, pues también se aceptan como aportaciones los conjuntos de datos que, de nuevo, deberán estar en un repositorio, deberán cumplir los principios FAIR y siempre que sea posible se difundirán en abierto. Ahora vamos a ver también un poquito más sobre los datos. También añadir, porque tiene que ver con el tema, en el apéndice de ese mismo Real Decreto, se habla de las diferentes dimensiones que van a evaluar y una de las dimensiones que se va a evaluar es precisamente la contribución a la ciencia abierta y van a evaluar que esté depositado en un repositorio de acceso abierto, etcétera, ¿no? Y se hace una pequeña inciso, creo que para salvar los muebles o para prevenir un cierto pánico ante esta convocatoria, en la que se dice que en ningún caso la publicación en revistas de acceso abierto, Gold, Diamante o revistas híbridas exime el depósito de las publicaciones en un repositorio. Si bien, siendo la primera vez que se incluye este requisito, los comités asesores tendrán flexibilidad a este respecto. Lo que está diciendo este párrafo es que si la publicación está en acceso abierto y se puede acceder, el comité podrá tener a bien considerarlo aunque no esté en un repositorio. En cualquier caso, desde la biblioteca recomendamos que las 7 aportaciones que vayáis a presentar estén en el repositorio, así nos libramos de cualquier duda y no hay ningún problema, ¿no? Las 7 que vayáis a presentar pues están ahí en el repositorio, pero está también esta pequeña nota que yo creo que da un poquito de entendimiento de que no van a ser tampoco demasiado estrictos siempre que la publicación esté en acceso abierto. Bueno, y ya para irnos a la parte más, digamos, técnica de qué es lo que nos están pidiendo que cumplamos, quería mostraros también un poquito lo que dice la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, porque creo que es lo más interesante y lo más relevante siempre mirar lo que pone la ley, ¿no? Lo que realmente nos están pidiendo. Y para leer un poquito, voy a leer la primera versión del 2011 para no equivocarme en nada, ¿no? Nos dice que el personal de investigación, cuya actividad esté financiada mayoritariamente con fondos del presupuesto, de los presupuestos generales del Estado, hará pública una versión digital de la versión final de los contenidos que le hayan sido aceptados para publicación en publicaciones de investigación seriadas o periódicas tan pronto como se resulte posible, pero no más tarde de 12 meses después de la fecha oficial de publicación. He intentado marcar también en negrita los elementos más importantes en los que nos tenemos que fijar, ¿no? Y también abajo la diferencia, ¿no? Lo que viene a decir el mandato del 2011 es que se tiene que depositar y además hacer público la versión final, ahora veremos qué es la versión final, de los artículos de revistas. Además nos dice que ese depósito tiene que ser tan pronto como sea posible y hasta un año de posible, digamos, retraso en el depósito. La modificación del 2022 amplía este mandato, ahora no lo voy a leer todo porque para no hacerme demasiado repetitivo, pero amplía este mandato ampliando el tipo de publicaciones
que se tienen que depositar a prácticamente todas. O sea, no se habla de artículos ni de publicaciones seriadas, se habla de publicaciones científicas. Sigue manteniendo la idea de la versión final aceptada, bueno, cambian un poco la formulación, pero es lo mismo. Y además, esto es muy importante, a partir del 2022 se pide el depósito de los datos asociados a la investigación. Es decir, que no solo tenemos que depositar nuestro artículo, nuestro libro, nuestro capítulo, sino que tenemos que depositar de manera paralela nuestros datos. Luego vamos a ver exactamente qué se entiende por datos, ¿no? Porque a veces también resulta un poco confuso, pero bueno, se extiende a todo el tipo de publicaciones y a los datos. Además, se elimina el periodo de 12 meses que se mencionaba en la primera mención. Se dice que el depósito ha de ser de forma simultánea. ¿Por qué pongo aquí los dos párrafos, las dos versiones de la ley? Bueno, primero porque estas leyes no tienen un principio de retroactividad, es decir, cuando leemos este párrafo significa que a partir del 2011 hay que tener los artículos depositados en el repositorio y a partir del 2022 todas las publicaciones, además sus datos asociados y además de forma inmediata. Además, creo que es importante remarcar esto que decía antes, la primera redacción de la ley, en el 2011, se habla de hacer público, es decir, bueno, no se habla de depositar, se habla de publicar. En la redacción de 2022 se habla de depositar. Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, pero existe una diferencia clara entre los dos verbos hacer público, que necesariamente es en acceso abierto, y depositar. En la segunda reacción, es decir, a partir de 2022, aquí en este párrafo no existe un mandato claro de acceso abierto. No significa que no haya un mandato de acceso abierto, no me malinterpretéis, existe un mandato claro, lo que pasa es que está en otro párrafo. Lo que está diciendo es que para los repositorios tiene que ir todo lo que publiquemos y todos los datos asociados. Si luego leemos, no me quiero detener demasiado, ¿no? Pero el párrafo anterior y el párrafo posterior, ahí hay un mandato claro de acceso abierto, que prácticamente lo que dice que es que tú puedes publicar donde tú quieras, pero que si el Estado o una convocatoria pública te da a financiar, pues ese resultado va a tener que estar en acceso abierto. Entonces, solo a modo de resumen, a partir de 2011 se obliga al depósito de los artículos de revista en abierto y además el depósito tiene que ser tan pronto como sea posible, hasta 12 meses después de la publicación. A partir del 2022 se depositan artículos de revista, como hasta ahora, pero también libros, capítulos, actas, cualquier tipo de publicación, y además se pide el depósito paralelo de los datos asociados a esa publicación. El depósito simultáneo, o sea, el depósito ha de ser simultáneo, perdón, a la publicación, independientemente de si están abiertos o no. Ya vamos a hablar después de periodos de embargo, de situaciones concretas. Puede ser que exista un periodo de embargo, pero el depósito es inmediato, con lo cual en el repositorio podemos encontrar un registro de que existe ese documento, aunque no podamos acceder al mismo, ¿no? Y luego lo que decíamos, el acceso abierto vendrá exigido por las convocatorias estatales de financiación. Además, esto no lo he mencionado, pero bueno, se exige la conservación de derechos por parte de autores, para proteger también a los autores en este proceso. Y bueno, algunas nociones antes de continuar. Lo que decíamos, es muy importante entender la diferencia entre depositar un repositorio y acceso al documento. Puede estar depositado sin que tengamos acceso al documento. Digamos que imaginaos que hay un documento al que no podemos pinchar. Lo mismo que decíamos antes, puede haber un depósito inmediato, no podemos seguir cumpliendo el mandato de depósito, aunque tengamos un periodo de embargo que hayamos firmado con una editorial, aunque haya restricciones de acceso, por ejemplo, a nuestros datos por temas de seguridad o temas comerciales, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Luego también esto a lo mejor os ha pasado, ¿no? Pero
cuando publicamos en acceso abierto, el tercer punto que decimos, ¿no? El acceso abierto no es equivalente a la publicación sin restricciones. A veces confundimos que hemos publicado en acceso abierto con una revista, imaginamos una revista Gold, pero, y esto lo vamos a ver más adelante, no significa que necesariamente que nosotros podamos hacer lo que queramos con ese artículo. Eso siempre hay que ir a las condiciones que hayamos firmado, lo vamos a ver más adelante, pero puede ser que hayamos firmado publicar una revista Gold y no tengamos permiso para depositar en el repositorio de manera inmediata o no tengamos permiso para publicar en nuestra página web. Siempre hay que andar con cuidado y leerse bien las licencias y los contratos. Y luego el último punto, que es muy importante, el mandato de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de depósito de artículos desde el 2011 y de todas las publicaciones y datos desde 2022 no es retroactivo. Pero aquí viene lo interesante o lo importante para esta sesión, y es que en la convocatoria de sexenios, a falta de ver, porque como sabéis empieza el lunes y podremos acceder a la aplicación, pero a falta de ver el resultado final, según se deja entender en el texto y en las sesiones informativas, sí va a exigir el depósito de las 7 aportaciones que vamos a solicitar. Entonces, esto es en líneas generales, pero para las 7 aportaciones que vayamos a presentar, sí vamos a necesitar, o sí recomendamos, desde luego, eh, para salvar cualquier posible situación, que estén en el repositorio. Bueno, ahora ya habiendo dado esta introducción, si hay alguna duda urgente que no haya quedado claro, me podéis decir, y si no, vamos a ir viendo un poquito cada uno de los casos, ¿no? Hemos dicho que vamos a ver el tema de artículos. Hola, hola Andrés, perdona, ¿se me escucha, verdad? Sí, hola Juan Francisco. Perdona que te interrumpa, era simplemente antes de continuar y en relación a esto último que decías. Entiendo, por tanto, que de cara al sexenio, aunque yo, por ejemplo, no he hecho nunca el depósito porque desconocía todo esto que estás comentando y yo no he hecho nunca el depósito de las publicaciones que he ido realizando. Algunas revistas sí que publicaban el artículo en abierto, pero yo no he realizado ningún depósito. Entonces, entiendo por lo que dices que de cara a sexenio se puede llevar a cabo el depósito me refiero, aunque se haya incumplido esto de hacer el depósito en los 12 meses siguientes a la publicación. Entiendo que eso no afecta al sexenio. Mientras que hagamos el depósito ahora no habría problema. Y lo otro que te iba a comentar es qué inconvenientes hay por no haber hecho el depósito dentro de esos 12 meses siguientes a la publicación. En general, vamos. Gracias. Vale, muchas gracias Juan Francisco. No te preocupes porque esto es una situación en la que muchos se van a sentir mm, identificados, ¿no? Había, yo creo, y sigue habiendo un desconocimiento de esta obligación del mandato y yo creo que ese es el principal motivo por el que ANECA han puesto esta condición de que ahora es necesario para pedir el sexenio meterlo en el depósito. Yo no tengo información de que se vayan y que siquiera puedan penalizar desde ANECA no haberlo hecho hasta ahora. Lo que sí van a penalizar es si al momento de presentar la solicitud no están en el repositorio. De acuerdo, gracias. Sí, bueno, luego vamos a comentar más sobre este tema. Es algo común y además es algo común de todas las universidades, así que no debe haber demasiado problema con eso. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Si es breve y si no hay una Es- parte Perdón, después. mire, en relación a esta obligación, ¿por qué en la convocatoria entonces de sexenios se dice que solo en caso de publicaciones que no se encuentren en acceso abierto se ha de aportar el archivo PDF? Porque se supone que ellos ya aceptan, ¿no? Que no hay publicaciones en acceso abierto, al menos en esta convocatoria, ¿no? Claro, lo que van a hacer ellos es meterse en el repositorio, van a pediros el enlace al repositorio, van a meterse en el repositorio y ahí van a acceder al documento. Si en el documento, o sea, si en el repositorio no se puede hacer el documento porque, como decíamos, es diferente una cosa que esté en el repositorio y otra cosa es que esté en acceso abierto, entonces el documento se lo tenemos que entregar nosotros en un PDF.
Ok, muchas gracias. Andrés tenía la mano levantada un ratito, pero Perdón, es que no la veo, o sea, que si hay ya, alguien... vale. Pues entonces nada. Mira, al hilo de esto que dices, justamente, al decir se lo tendremos que entregar nosotros, te refieres en la propia solicitud nosotros, los que solicitemos el sexenio. Exactamente en la ¿O lo aplicación. entregáis desde la biblioteca si os lo No. solicitan? No, lo digo porque, por ejemplo, en el caso de los libros, de los capítulos de libros, pues en mi caso se ha subido, aunque yo mandé el PDF, o sea, pues se ha subido solo pues eso, sin acceso al documento, ¿no? Que yo no sé por qué, porque hay algún, por ejemplo, una editorial que ahora me lo va a mandar con marca de agua para poder subir el documento completo, que sería lo ideal, ¿no? Vale, de todas maneras, para casos concretos los podemos ver al final. Cuando digo de subir el documento, efectivamente, en la aplicación, cuando hagamos la solicitud, para que ellos lo tengan todo junto, entiendo, porque de nuevo, hasta que no veamos la aplicación el lunes, pues no puedo asegurarlo. No creo, o sea, no veo factible que ellos vayan a ir preguntando a la biblioteca, así que yo creo que será como en años anteriores que había que subir pues o el artículo o lo que fuera, ¿no? Entiendo que ahora se va a hacer en la propia aplicación. Para el tema que comentas de si no se ha subido, ahora lo vamos a ver porque el tema de los libros ha sido complicado y muchas veces no ha habido un contrato claro con la editorial. En cuanto tengas el contrato, nos lo envías y lo ponemos en abierto sin problema. Ok. Nada. Bueno, y entonces vamos a pasar ya a ver caso por caso. Gracias a todos por las preguntas y de nuevo, si tenéis más, no dudéis en apuntarlas o en interrumpirme si hace falta para entender lo que estamos viendo. Pero quería ver también un poco caso por caso, a ver si vemos alguna de las preguntas que tenéis y también las podemos ver aquí. En el tema de los artículos, pues, algunos de vosotros ya habréis hecho depósitos con anterioridad, otros no, no pasa nada, pero creo que este es un tema un poquito más conocido y que tiene un poquito más de rodaje, así que en principio, por lo menos desde la biblioteca, sabemos muy bien cómo trabajar con los artículos. Bueno, como decíamos, el mandato es para todos los artículos, es decir, hay que depositar la versión final aceptada desde el año 2011 y desde el año 2022 se añade esta pequeña comentario de que el depósito debe ser de manera inmediata. Lo que depositamos es la versión de final aceptada, ahora vamos a comentar qué significa exactamente, pero lo que depositamos es un archivo legible por ordenador, preferiblemente un PDF, y cuando hablamos de legible por ordenador, hablamos de un PDF que sea, bueno, PDF o lo que fuera, pero en todo caso que sea un texto de verdad, ¿no? Que no sea una fotografía, ¿no? Que podamos seleccionar, que podamos buscar, no un escaneado de un artículo impreso, sino un archivo generado directamente a través del ordenador. La licencia que vamos a poner en el repositorio de acceso y de reutilización va a ser la misma que tenga la revista. Aquí se ha mencionado antes un poco, ¿no? Si por algún motivo hay alguna restricción de acceso, algún embargo, eso hay que respetarlo evidentemente y se va a poner la misma. Y bueno, eso de manera que yo creo que ya todos conocéis, pero se recomienda en la medida de lo posible incluir un DOI, un identificador persistente, un DOI o si tienen otro identificador también es válido, y una mención en la editorial. Eso, como lo vamos a hacer a través de un formulario que vamos a ver más adelante, pues no hay problema. Lo que sí a veces puede ser interesante es esta pregunta de qué es la versión final aceptada, porque no siempre está del todo claro. Cuando hablamos de artículos, bueno, y en general de cualquier publicación científica, va a haber en principio 3 principales versiones. La primera versión, que es la que nosotros redactamos, hemos puesto varios nombres, varios sinónimos, porque a veces lo vais a ver de una manera y de otra, para que no quede duda que cuando hablamos de manuscrito de autor, también estamos hablando de todas estas cosas, ¿no? Preprint, submitted version, prepublicación, versión no revisada. La definición, lo importante es la definición, que es
un documento que hemos redactado nosotros o en coautoría con otras personas, pero que aún no ha pasado un proceso de revisión por pares, ¿no? Una vez ya se pasa ese proceso de revisión por pares y nuestra investigación ya ha sido validada, ya ha sido aceptada, vamos a pasar a esta versión aceptada, que es, la habréis escuchado también antes mencionada por mí, postprint, accepted version. En la Comisión Europea se habla también de author accepted manuscript. Lo mismo, cualquiera de estas versiones lo que habla es de un documento que ya ha sido revisado por otros científicos, compañeros nuestros, ¿no? Pero, y esto es importante, pero, no ha pasado todavía el último proceso, digamos, que es la maquetación y la corrección editorial. Es decir, no tiene, imaginaos, no tiene el nombre de la revista en la cabecera, no tiene el logo de la revista, no tiene la paginación final de la revista, no es el artículo final tal cual lo publicamos en la revista. Esa sería la versión publicada o la versión off record. Es la versión, digamos, del texto es el mismo, pero no está tan bonito, ¿no? Es una versión menos terminada. ¿Cuál es la versión final aceptada que nos obliga a depositar la ley? O esta o esta. Es decir, una versión que ya ha pasado de la revisión por pares, es lo importante, ¿no? No es, la versión final aceptada no es el preprint, la versión final aceptada no es el preprint con comentarios que a veces nos ha pasado, ¿no? Con comentarios de sugerencias de corrección o los párrafos en rojo, es la versión que ya ha pasado todo ese proceso. O, bueno, ya si nos deja la editorial, pues la versión final con las páginas, pues, con todo, con los logos, etcétera, ¿no? Y esto es importante porque es que hay muchas editoriales, sobre todo en editoriales comerciales, ¿no? Las editoriales públicas, las de la UNED, por ejemplo, no tienen ninguna limitación de publicar una versión u otra, pero sí existen editoriales comerciales que nos dejan depositar la versión aceptada, pero no la versión publicada, o que nos piden un periodo de embargo. Entonces, por eso es importante saber qué es lo que permite cada una de las editoriales. Esto es básicamente lo que se estaba comentando ahora mismo, ¿no? Sobre las limitaciones que nos pueden poner algunas editoriales. Lo dejo escrito porque luego vamos a compartir también la presentación, pero creo que es más importante continuar. Y bueno, esto aquí tenéis algunas pautas o algunas ideas. Si no tenéis claro qué es lo que habéis firmado con la revista, que suele ser muchas veces el caso porque es una cosa nueva para muchos, pues hay que ir a lo que hayamos, o sea, al propio contrato que hayamos firmado con la editorial. Si en el contrato no lo encontráis o no sabéis dónde está el contrato, pues también normalmente en la página de la revista o la editorial pues tienen unas políticas que deberían estar claras, ¿no? Sobre qué se puede hacer con qué versión. Y bueno, también existen herramientas específicas para esto, ¿no? Aquí las tenemos. Serpa Romeo para revistas internacionales o Dulcinea para revistas en español, en la que nos dicen, ¿no? En cada una de las versiones qué se puede hacer, ¿no? Aquí tenéis un pantallazo de Serpa Romeo, nos dice la versión publicada. De nuevo, cada uno utiliza su terminología, pero las tres versiones son las mismas, ¿no? La versión publicada, la última versión, nos dice que hay un símbolo de libra, ¿no? O sea que si pagamos, sí la podemos depositar en cualquier página. O la versión aceptada, no tenemos un símbolo de pagar, pues significa que la podemos depositar, ¿no? O sea que hay que ver, cada revista nos permite el depósito en abierto o no. Porque el depósito, como hemos dicho antes, es obligatorio para todos, ¿no? Entonces, bueno, las recomendaciones finales para el tema concreto de los artículos, pues que conozcáis vuestros derechos a la hora de firmar contratos y lo que os pide también la ley de la ciencia, la tecnología y la innovación. Si en la medida de lo posible, y esto de cara al futuro, también que conozcáis de antemano los requisitos que os pide cada editorial y cada revista y ver si os interesa para vuestra visibilidad y para, por ejemplo, convocatorias concretas. Y esto es muy importante, que a lo mejor es una práctica
novedosa, digamos, porque no pensábamos en esta necesidad, pero mantener siempre, en la medida de lo posible, copias de cada versión y archivarlas para que las tengamos fáciles de encontrar, ¿no? Ahora está sucediendo que hay gente que tiene que encontrar una versión aceptada, ¿no? No puede depositar la última versión maquetada de un artículo ya publicado hace un par de años y no lo encuentra con facilidad. Pues lo mejor sería pues, mantenerlo desde el momento de publicación y así ya se facilita este proceso. Y bueno, en la medida de lo posible, conservar derechos de distribución y reutilización del trabajo en los más amplios que podamos. Hay un micrófono abierto, no sé. Bueno. Para libros, capítulos, actas de congreso, lo hemos agrupado en una misma sección porque es bastante similar. Es todas estas publicaciones que antes no depositábamos en el repositorio y que ahora mismo también nos van a pedir. Bueno, pues es un poco parecido a los artículos. Se pide el depósito inmediato de la versión final aceptada en un formato legible, preferiblemente PDF, y lo mismo, la licencia es la misma que tengamos acordada con la editorial y tenemos que hacer una mención a la editorial y poner un identificador persistente, un DOI, si lo tuviéramos. En libros es todavía más raro, pero bueno, el identificador que tengamos, y funciona de manera exactamente igual. La situación es un poco más compleja porque no hay una tradición de depósito de libros y de capítulos hasta el momento en general, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces nos encontramos con que en los contratos no hay una cláusula explícita sobre el depósito en el repositorio, y eso hace referencia a la pregunta que hacía antes, creo que era Ángeles. Si no tenemos una cláusula escrita o un permiso de la editorial muy explícito, pues está un poco ahí, poco claro qué hacer con el depósito y sobre todo con el acceso al documento. Lo que estamos haciendo en la Biblioteca UNED y lo que se está haciendo también en otras bibliotecas universitarias españolas es, en caso de duda, es decir, cuando hay un contrato en el que no está explícito el permiso del depósito en abierto, se está depositando con un embargo. Y es decir, que podemos acceder al registro al registro en el repositorio, que nos lo van a pedir, pero no podemos acceder al documento. Y aquí también lo comentábamos antes. Si no se puede acceder al documento, en la solicitud del sexenio, pues tendremos que incluir el archivo. Y bueno, lo más novedoso y algo que va a cambiar probablemente muchas de nuestras prácticas en la publicación científica es este mandato del depósito de los datos, ¿no? Como decíamos, a partir de 2022 se nos pide que depositemos los datos asociados a las publicaciones científicas que hagamos, y además desde ANECA nos han comentado, no publican, que los conjuntos de datos pueden ser una aportación en sí misma, ¿no? No creo que haya muchos casos este año porque es la primera vez, pero si tenemos un conjunto de datos que creemos que tiene una relevancia por sí sola especial y que merezca ser evaluada, pues también podría ser una de las aportaciones para algunos de los campos. Bueno, como decíamos, desde 2022 es un depósito a todos los datos asociados. Aquí lo interesante o lo relevante es entender bien a qué se refieren con datos, ¿no? Porque a veces pensamos datos en ciencias experimentales, pero bueno, para que en la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta se especifica varios ejemplos de lo que son considerados datos, ¿no? Pues, por ejemplo, en las ciencias sociales es muy común las encuestas, esto también serían datos de investigación, estadísticas, imágenes, grabaciones, entrevistas. Hay muchos elementos que se pueden considerar datos, y lo que dice la ley es que todas las fuentes primarias que usemos en nuestra investigación han de estar identificables y encontrables en algún lugar. Es decir, igual que cuando hacemos una referencia a una metodología o a una idea concreta, ponemos una cita al final de nuestro artículo
y esa cita nos puede llevar al origen de dónde sacamos esto, los datos también nos tienen que ser capaces de llevarnos al origen de dónde estamos tomando esta información. Si decimos que hemos analizado que el 50% de los hombres, bueno, iba a decir el tema este famoso de estos días, ¿no? Piensa que las medidas de igualdad han llegado demasiado lejos. Pues algo muy polémico, pues habría que buscar, habría que referenciar, en este caso están publicados, pues no hay problema. Pero si no están publicados, si no están depositados, no están publicados, pues tenemos que proporcionar una manera a que se acceda a esos datos. Y eso es mediante el depósito en un repositorio de datos. Los datos han de cumplir los principios FAIR, que es precisamente eso, ¿no? Que sepamos encontrar los datos, que sean accesibles, que sean interoperables y que sean reutilizables. Básicamente es que podamos localizar esos datos y además, en el mejor de los casos, que los datos se puedan reutilizar para otras investigaciones. Bueno, el conjunto de los datos tiene que estar vinculado al DOI de la publicación, si hay una publicación, evidentemente, y se recomienda el uso de formatos abiertos no propietarios, ¿no? Pues no formatos comerciales, sino formatos abiertos, PDF, CSV, TXT, bueno, hay infinidad de formatos abiertos, pero siempre preferirlos frente a los propietarios. Sobre la versión de los datos, también hablamos de versión de datos que podemos y debemos depositar, pues hablamos también de la versión final de los datos asociados a esta publicación. Cuando hablamos de versión final, implica que todos los datos que se han usado en la investigación y todos los datos que necesitamos para replicar los resultados están depositados. Lo mismo, si hay una gráfica en nuestro artículo, tenemos que tener paralelamente unos datos a los que alguien podría venir y reproducir la gráfica y que saliera el mismo resultado, ¿no? Los datos también han de estar limpios, han de estar refinados. Por ejemplo, si hablamos de datos tabulares, pues se prefieren los formatos tidy. Si hablamos de otro tipo de datos, pues que estén organizados, que estén que los no relevantes estén descartados o lo que fuera necesario. Y también eso es un tema importante con los datos sensibles, por ejemplo, los datos personales o los datos que permitan la identificación a los individuos, pues han de ser anonimizados o pseudonimizados. Queremos, por una parte, que se pueda replicar los resultados, pero no se pueden incumplir otro tipo de normativas como los de protección de datos personales, ¿no? Y bueno, los archivos han de estar bien estructurados y bien nombrados de una manera lógica y de una manera organizada. Y además, esto lo vamos a ver también un poquito más, en el repositorio de datos necesitamos normalmente un manual de instrucciones, una documentación, digamos, que nos permita reutilizar esos datos y entender esos datos. Entonces, esta documentación de los datos normalmente tiene la forma de un archivo README, pero bueno, hay varios tipos de documentación de datos según la disciplina. Puede ser un diccionario de datos, una lista de entrevistas, una guía de encuesta, lo que fuera necesario. Sobre qué son los principios FAIR, no me quiero meter mucho en detalle por la limitación del tiempo, pero bueno, lo tenéis aquí para cuando lo queráis más con calma, para cuando lo queráis leer. La respuesta que damos siempre desde la biblioteca es que depositar un repositorio de datos y documentar bien el conjunto ya los hace FAIR, así que como esta charla va del depósito, no me quiero extender demasiado en esto, pero sí a lo mejor es interesante esto que hablábamos igual con los artículos o igual con los libros, ¿no? Si todos los datos tienen que estar en abierto y bueno, la respuesta es que siempre que sea posible, es que no siempre, pero sí que es la opción recomendada, ¿no? La Comisión Europea ya desde el 2017 recomienda usar las licencias más abiertas que sea posible, las licencias 0 o BY de Creative Commons, para que precisamente nuestros datos sean reutilizados por otros investigadores. Pero bueno,
evidentemente existen restricciones de acceso por diferentes motivos, pues hablábamos de los datos personales, pero también pueden ser intereses legítimos comerciales, pueden ser cuestiones de seguridad y puede haber una larga lista de motivaciones por las que los datos no pueden estar en abierto o no pueden estar en abierto durante un periodo concreto, ¿no? Por eso, bueno, la Comisión Europea recomendó seguir una máxima que se ha convertido casi como en un eslogan de la compartición de datos, que sería que los datos estén tan abiertos como sea posible y tan cerrados como sea necesario. Y ahora ya sí, vamos a ver en concreto cómo funciona el depósito, el acto de depositar en los repositorios de la UNED. Y ya es la última parte antes de las preguntas. Bueno, antes de empezar, imagino que la mayoría ya lo sabéis, pero por si acaso la duda, la solicitud de los sexenios este año se abre el lunes, el 22 de enero, hasta el día 12 de febrero. Con lo cual, también os pedimos de la biblioteca, si vais a hacer el depósito, que lo hagáis realmente pues, cuanto antes, porque no es un proceso automático. Ahora mismo contamos con un repositorio que no es el más rápido del mundo y no es una cuestión de 15 minutos, ¿no? Tardamos un poquito en subirlos, por eso que no, si vamos a hacer lo máximo que podamos, evidentemente, pero si se sube, o sea, si se solicita el depósito el mismo día 12 de febrero, pues es difícil que lleguemos todos a tiempo a presentar el sexenio y sobre todo si lo hacemos todos a la vez, porque hay muchas personas interesadas en solicitar un sexenio en la UNED. Entonces, bueno, cuanto antes lo hagáis, pues os lo agradeceremos un montón y vosotros seguro que estáis más contentos también porque se podrá hacer sin problema. ¿Quién puede depositar en los repositorios de la UNED? Pues normalmente es el PDI con afiliación a la UNED y para el periodo de su vinculación. Normalmente, si por ejemplo en el 2001 queremos solicitar un tramo que incluye el 2001 y tenemos una publicación cuando éramos profesores en la Universidad de Granada, lo normal es solicitarlo a la Universidad de Granada para el depósito, ¿no? Y luego, ¿qué se puede depositar? Pues cualquier publicación, artículos, libros, capítulos y también los datos asociados. Esto sí, queremos remarcar esto que está subrayado y pediros como acto de solidaridad con nosotros y con los compañeros, que por limitaciones prácticamente de recursos humanos, hasta el día 12 de febrero, es decir, hasta el día último de la convocatoria, vamos a dar prioridad a las personas que se presentan a los sexenios y vamos a dar prioridad a las 7 aportaciones que se presentan a los sexenios. Es decir, por favor, elegid bien las aportaciones, hacedlas en un solo envío para que tengamos claro que hay que subir y cuándo hay que subirlo y lo haremos cuanto antes, ¿no? Hablamos de prioridad, evidentemente, porque no significa que no vayamos a intentar hacer todas las solicitudes posibles, pero hasta el día 12 de febrero vamos a intentar centrarnos exclusivamente en los sexenios. Para el depósito, ¿dónde se realiza? Hay dos repositorios, como decía, de la UNED. Nuestro propio es Espacio, que es un repositorio para documentos, para artículos, para libros, capítulos, actas, etc. Y hay un repositorio que tenemos de manera consorciada con el Consorcio Madroño, que es eCiencia de Datos, que es para conjuntos de datos. Es decir, los conjuntos de datos van en una parte, que tiene un software especial para tratar estos tipos de archivos y todo lo demás iría a esto. Para ir al depósito, para depositar en Espacio, perdón, es decir, para depositar artículos, libros, documentos, vamos a ir a la página de biblioteca. Ahora si tenemos un segundo lo podemos hacer en directo. Y nos metemos en un formulario específico que está diseñado para ello, ¿no? En el formulario
vamos a meter, como de poner punto 2, una autorización firmada en la que se hace referencia precisamente a que se conocen los derechos de depósito y de acceso de los documentos que se envían, y además se pueden meter los documentos que vayamos a presentar a los exenios. De manera lo mismo, de manera temporal, hemos limitado el número de documentos a 8 archivos para que quepan los 5 documentos que se van a presentar, las 5 aportaciones principales, más 2 aportaciones sustitutorias y, bueno, más una que es la autorización. Es decir, en un mismo envío hacemos los 8 archivos y ya esto le llega de manera automática al personal del repositorio. En el punto 4 os pedimos también, para que el flujo sea más rápido, si podéis nombrar los archivos de una manera sistemática, pues es más fácil para localizarlos y para subirlos y para todo, ¿no? Entonces sería poner vuestros apellidos en mayúscula, separados por guión bajo, luego vuestro nombre, de nuevo con guión bajo, y luego un título abreviado, ¿no? Para los aportaciones, y para la autorización lo mismo, ¿no? Los apellidos, el nombre y autorización. Bueno, aquí esto es un error mío que me voy a apuntar para cambiarlo en la presentación. Recomendamos, en la medida de lo posible, no usar tildes, no usar ñes y no usar ningún símbolo, digamos, no internacional, para que no haya problemas de procesamiento. Pero bueno. Una vez nosotros realizamos este formulario, ya el personal del repositorio recibe la solicitud y, como decía antes, pues se encarga de subirlo en la medida de lo posible. No es automático, no es 15 minutos, dependiendo del número de solicitudes que lleguen, y esperamos muchas, como decíamos, pues se tardará lo que se tarde, pero una vez ya esté hecho el depósito, el personal os envía un correo con los enlaces al archivo del repositorio, ¿no? Que esto creo que, según lo que hemos entendido, aunque lo mismo se confirmará el lunes, es lo que os van a pedir en la aplicación. Un enlace, un campo que sea el enlace al registro en el repositorio. Bueno, para el tema de los datos, como decíamos, los datos funcionan un poco aparte. Ya no funciona con el formulario, sino que va a funcionar a través del correo. Se envían el conjunto de datos finales ya limpios, anonimizados, todo ya estructurado bien, junto a una autorización y junto a un archivo README, ¿no? Hemos dicho que puede haber diferentes tipos de documentación para los datos, pero lo mínimo que solicitamos desde el repositorio es que haya un archivo README, ¿no? Hay una plantilla que podéis descargar y podéis utilizar en la página de la biblioteca y en la página de ciencia de datos, pero bueno, cualquier duda también la podéis presentar aquí o al personal del repositorio. Y se realiza todo lo mismo en un solo envío al email que está aquí en la presentación del repositorio, que es repositoriobiblioteca@adm.uned.es. Por las mismas cuestiones que comentábamos antes, y de manera excepcional hasta el día 12 de febrero, hasta que acabe la convocatoria, se hará el depósito de los conjuntos de datos que se vayan a presentar y de los conjuntos de datos asociados a publicaciones a partir del 2022 que se vayan a presentar. Y bueno, eso, cualquier pregunta, pues nada, aquí tenéis mi correo y también el correo del repositorio. He hablado con los compañeros del repositorio y queríamos también, en nombre de la biblioteca, pedir disculpas porque ha habido realmente una situación de muchos correos últimamente y estamos tardando un poco en contestar. Entonces, bueno, por eso también hemos organizado estas sesiones, para que podamos hacer algunas cuestiones que sean comunes a todos, y en cualquier caso, disculpad por nuestra parte,
Sí está tomando algo más de tiempo, pero es que tenemos los recursos que tenemos, como ya sabéis, y somos las personas que éramos hace un año, pero con una avalancha de documentos a depositar. Entonces, por eso, aprovechad estas sesiones. Si tenéis cualquier pregunta o cualquier comentario, solo antes de pasar a las preguntas, aquí repito las próximas sesiones, que vamos a hacer la misma sesión, pero por si queda algo en duda o si queréis volver a verlas o preguntar nuevas cosas, pues estáis invitados.